La semana pasada dije qué significaba para mí tener y usar la bandera de Ucrania. Lo tengo en Twitter la tengo todo el tiempo, la pongo aquí en ocasiones y aparecen siempre unos imbéciles muy cortados, como con estos cortadores de galletas que te salen todos iguales. Son los imbéciles galleta. Y vienen los imbéciles galleta y dicen: ¡ay, bandera de Ucrania, pendejo seguro! Y mi pregunta es: ¿por qué dices eso? O me acusan de ser nazi por usar la bandera de Ucrania. Son los dos cortadores de galletas con los que salen aquellos que se horrorizan por la bandera de Ucrania. La semana pasada explicaba yo qué es lo que significa, para mí, por lo menos, el llevar la bandera de Ucrania. Y hoy que Stephen Fry, el grandioso comediante, pensador de izquierda, pensador ateo, escritor, novelista, viajero, defensor de los derechos de los altersexuales, siendo él gay, y buena persona en general, estuvo con Zelensky. Y pensaba yo, la gente decente sabe dónde tiene que estar. Y lo tuiteé incluso. Puedo contar exactamente qué dije, pero no lo tengo a mano. Lo siento. Perdonarán, pero no lo encuentro porque además fue un retweet que le hice a Zelensky, porque yo sigo a Zelensky. Sí, decía yo: Stephen Fry con el presidente Zelensky. La gente racional, inteligente, de izquierda y antiimperialista sabe dónde tiene que estar. Pero la semana pasada algunos me insultaron gravemente por tener la bandera de Ucrania y encima defenderlo. Entonces vamos a contarles qué es lo que significa realmente apoyar a Vladimir Vladimirovich Putin. Que no debería decir esto aquí, que si me esperan un segundo. Ya saben ustedes que no me da la vida para todo. Bien. ¿Qué significa apoyar a Vladimir Vladimirovich Putin? Aquí lo tienen, arriba a la izquierda, cuando tomó posesión, cuando empezó a dirigir los destinos de Rusia, hasta como es el día de hoy. Pues es un hombre que ha recorrido 23 años de su vida, 23 años de su vida como presidente. Cuando alguien tiene 23 años, generalmente consideramos que es un dictador y consideramos que debería haber un relevo democrático. No es el caso. En este caso, la gente que está apoyando a Putin apoya a un dictador que lleva 23 años en el poder, que en 2024 tiene previsto reelegirse, para lo cual ya están seleccionando a los candidatos que van a ir en contra de él para que pierdan. Uno de ellos no va a ser Navalny, que está condenado a un montón de años de cárcel por el delito, sobre todo, de que podía haberle ganado las elecciones a Putin. Es apoyar a un dictador con 23 años en el poder. También es apoyar a un agresor que ha iniciado 5 guerras en los últimos 23 años, además de participar en otras muchas, como en Siria, en la República Centroafricana, y que se dedica a promover golpes de Estado. Si yo te dijera que quien ha iniciado 5 guerras ha participado en guerras que no eran de él y además ha apoyado golpes de Estado, lo primero que dirías es que es Estados Unidos, que te caen muy mal. Y tendrías razón, Estados Unidos hizo todo eso y es despreciable, repugnante y condenable lo que hizo
cuando lo hizo. Pero ahora lo hace Putin. Apoyar a Putin hoy es apoyar a los Estados Unidos de los años 70-80, su época más siniestra y desagradable. Es apoyar un gobierno totalitario que odia a los homosexuales, a los heterosexuales, a los transexuales, a cualquiera que no se ajuste al tradicionalismo ortodoxo ruso. Misógino, que odia a las mujeres y que ha expedido leyes que permiten que apalees a tu esposa. Mientras no la hospitalices, es legal. No puede ni quejarse, no tiene a dónde ir. Tiene que tragar si tú, señor bigotón, con los bigotes menos dignos que los míos, decides zumbarle a tu esposa. Mientras no la hospitalices o le dejes, cortes pedazos, cosas así, la dejes tullida, pues está bien. Es legal en Rusia, gracias a Putin. Es un gobierno dominado por oligarcas milmillonarios con políticas mafiosas que se han repartido el país sin lo más cercano ni lejano al libre comercio. Es decir, si eres de izquierda debes estar en contra de los oligarcas rusos porque detentan toda la riqueza de Rusia, con la consecuencia de una enorme pobreza y falta de oportunidades en la sociedad normal y corriente, pero si eres liberalote, deberías estar en contra de Putin porque no existe la libertad de mercado ni de competencia en un país donde tú eres rico cuando Putin te deja y cuando ya no quiere Putin que seas rico, te mete a la cárcel y te quita todo lo tuyo, que se lo hizo al tal Jodorkovsky. Estás apoyando un sistema antidemocrático y manipulador que utiliza los medios de comunicación como solo se han utilizado en la Alemania nazi y en Corea del Norte. Los medios de comunicación como forma de control de la gente sin posibilidad de acceder a ningún otro tipo de comunicación. Bueno, si eres ruso y tienes una VPN, una red virtual privada, puedes por supuesto acceder a cuestiones que no te permite el gobierno. Si te pescan, cárcel. Cuando apoyas a Putin estás apoyando la ausencia de libertad de expresión, libertad de opinión, libertad política, libertad de comunicación y libertad de movimiento de 143 millones de personas. Eres cómplice de la opresión y la falta de derechos y libertades de 143 millones de personas y finalmente estás defendiendo a un Estado que en sus guerras, y sobre todo en el último año y medio en Ucrania, ha cometido crímenes de guerra brutales. Entre ellos el secuestro de niños. Lo que Hitler hacía robándose a los niños polacos rubios para germanizarlos, lo hace Rusia robándose a los niños ucranianos para rusificarlos. Así se llama. A ver si le podrían haber cambiado siquiera el nombre para que no sonara tan genuinamente nazi. De germanizar a rusificar. Además de atacar y asesinar civiles inocentes indiscriminadamente todos los días. Mientras tú estás sentado aquí teorizando sobre Putin, está matando inocentes, civiles inocentes. Tú puedes creer que Ucrania es un nido de nazis, pero tienes que estar muy loco para pensar que todos los niños asesinados, que todos los civiles asesinados, que todas las madres asesinadas en los ataques contra edificios civiles por parte del ejército ruso eran todos nazis. Que tiene una especie de detector de nazis y sus bombas no tocan a los demócratas o no tocan a los prorrusos. Mira, los argumentos para la guerra, creérselos, es creerle a Estados Unidos que tenía razón cuando decía que no ibas a aceptar el avance del comunismo y por eso entró a Vietnam. Porque la presencia de los comunistas en Vietnam era una provocación para Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Putin para justificar? Que él no podía tolerar la cercanía de la OTAN y que lo provocaron, sobre todo en 2009, cuando entró el último país cercano a Rusia en la OTAN. Desde 2009 lo vienen provocando enormemente y tuvo que responder a una provocación. Y ese es el tipo de imbecilidades que te suele soltar, que te puede soltar incluso Chomsky, que no aceptaría que Estados Unidos atacara a Vietnam, Camboya, Laos, porque fueron provocados, pero sí acepta
que Putin asesine a decenas de miles de civiles porque lo provocaron. Eso es lo que significa apoyar a Vladimir Vladimirovich Putin. Y aquí, para despedirnos, algunos de los señores de cuyas muertes te estás haciendo cómplice. Putin ha asesinado a decenas de periodistas, de oligarcas que ya no le caían bien, de opositores políticos, de las maneras más extrañas del mundo. Al de arriba a la izquierda con una escopeta, eso no está. Al otro estaba haciendo deporte y cayó muerto. Asesinado a puñaladas con 2 cuchillos. Se encontró su cuerpo en una bolsa de deportes. Otro cayó de un balcón. Eso pasa mucho en Rusia, más que en ningún otro lugar del mundo. El que está con la ropa de hospital, por supuesto, es el que fue envenenado con polonio radiactivo, el que se ahorcó de la ducha, y uno que se tuvo una sobredosis de drogas. Además, por supuesto, de los más recientes, los que sufrieron un accidente aéreo misteriosísimo, que es el caso de Yevgeny Prigozhin, y el responsable, no me acuerdo su nombre, no tengo su nombre ahora, del responsable del programa espacial ruso, que un día después de que el Luna 25 fracasó en su intento por aterrizar en la Luna y chocó contra la Luna, deshaciendo un sueño de Putin que empeoró bastante cuando la India posó su propia nave en el polo sur lunar unos días después. Al día siguiente de que fracasó la misión lunar rusa, el científico en jefe, o el más importante científico aeroespacial de Rusia, fue hospitalizado y murió unos días después, murió el día 31, si me parece, debido a que había comido unos hongos en mal estado, unas setas en mal estado. Hay que tener cuidado con lo que come uno cuando está cerca de Vladimir Putin. Eso es lo que estás apoyando cuando crees que estás luchando en contra del nazismo y vienes a insultarme a mí por usar la bandera que defiende a las víctimas inocentes del dictador asesino imperialista, que ahora me vienes tú a defender y encima me dices que eres de izquierda.